Hola chicos, ¿cómo están? Es un enorme gusto saludarlos el día de hoy. Espero se encuentren muy bien, que estén teniendo un bonito martes. Hoy les voy a dejar la lección correspondiente al día martes, ¿vale? Vamos a estar viendo la lección correspondiente al día martes y vamos a estar hablando de los tipos de industria. La clase pasada, la clase del día de ayer, si ustedes recuerdan, estuvimos hablando del sector industrial. Hablamos de las actividades que realiza el sector industrial. Vimos que son el conjunto de procesos y actividades que hacen referencia a transformar a la materia prima en productos elaborados en masa, ¿verdad? Y hablamos de la clasificación hablamos de la clasificación del sector industrial dependiendo de la utilidad de los productos que realiza, y hablamos que hay o existe el sector industrial de consumo, de equipamiento, de base, etcétera, ¿no? Hoy vamos a hablar de los tipos de industria que hay en nuestro país. Vamos a estar platicando de qué se encarga cada uno de estos tipos de industria, ¿ok? Entonces vamos a hablar de los tipos de industria y de cuáles son sus funciones principales y cuáles son las industrias con más afluencia o con más importancia por la producción que realizan dentro del país. Vamos a empezar hablando de la industria alimenticia. Ese es el primer tipo de industria que vamos a ver. La industria alimenticia es la que ocupa productos del sector agropecuario, es decir, ganadero y agrícola, y de pesca, y los convierte en alimentos que podemos consumir, ¿verdad? Que podemos de alguna manera pues consumir, y con eso pues mantener nuestra integridad física, ¿verdad? Ejemplo de este tipo de industria son cualquiera que convierta recursos naturales, ganaderos, agrícolas y de pesca en alimentos. Son industrias alimenticias, por ejemplo, las industrias que convierten en atún, el alimento, las industrias que crean leche, huevo, etcétera, ¿no? Son industrias alimenticias porque utilizan todos los recursos que se ocupan del sector ganadero y agrícola y pesquero, ¿sale? Para crear alimentos que de alguna manera podamos consumir y puedan obviamente satisfacer nuestras necesidades alimenticias como seres humanos. El segundo punto, vamos a ver la industria farmacéutica. Yo estoy segura que cuando ustedes escuchan la palabra farmacéutica, de inmediato se remontan a una farmacia, ¿verdad? ¿Y qué venden en la farmacia? Medicamentos. Entonces la industria farmacéutica se ocupa prácticamente de eso, del descubrimiento, de la fabricación, de la preparación y comercialización de medicamentos. Repito, se encarga del descubrimiento, preparación, fabricación y comercialización de alimentos. Es decir, la industria farmacéutica abarca todos esos estudios que se hacen para descubrir los tratamientos a ciertas enfermedades y cómo es que hay ciertos tratamientos que curan o que quitan ciertos síntomas. Se encarga también de la preparación de esos compuestos químicos, se encarga también de la fabricación en pastillas, jarabes o inyecciones, y se encarga de la comercialización de estos productos, ¿no? De los medicamentos. Nosotros conocemos muchas, por ejemplo, Bayer es una industria farmacéutica, Pfizer es una industria farmacéutica que hoy en día pues es la que más comercializa la vacuna del COVID. Y la tercera industria, esta industria farmacéutica pues crea medicamentos tanto para el tratamiento de enfermedades como para la prevención de enfermedades. Todo medicamento que se ocupe para la prevención de enfermedades y para el tratamiento de enfermedades pues forma parte, claro, de la industria farmacéutica, ¿ok? Otro tipo de industria que vamos a estar viendo es la industria siderúrgica. Y ustedes dirán, profe, ¿y eso con qué se come? Porque generalmente son términos que no hemos escuchado o que no hemos tratado con tanta familiaridad, ¿verdad? Entonces son términos un poquito complicados.
Las industrias siderúrgicas son las que se encargan de realizar diferentes aleaciones o transformaciones de minerales. La industria siderúrgica se encarga precisamente de la transformación de minerales como son el hierro, ¿sale? ¿Qué hace esta industria? Pues hace diferentes aleaciones de minerales, es decir, diferentes combinaciones, aplicando procesos de fundición o reducción para crear hierro. ¿Sale? Para crear hierro. Entonces, para crear este tipo de minerales es la industria siderúrgica que, les repito, se encarga de realizar la transformación de minerales haciendo aleaciones, combinaciones de materiales y procesos de fundición o reducción para crear metales como por ejemplo el hierro, ¿verdad? Y nos vamos a la industria metalúrgica. La industria metalúrgica es aquella que se encarga de crear cualquier metal diferente al hierro, ¿sale? Industria metalúrgica es aquella que se encarga de transformar minerales para crear cualquier metal que no sea hierro. Esa es la industria metalúrgica. También tenemos la industria química. La industria química se encarga de procesar sustancias, ya sea naturales o sintéticas, para crear combinaciones y que estas combinaciones den como resultados materiales que se puedan utilizar dentro de la vida cotidiana para el beneficio de la sociedad. Es decir, la industria química se encarga de hacer experimentaciones, hacer experimentos utilizando diversos recursos, ya sean naturales o sintéticos, para crear, innovar y producir sustancias, materiales que nos hagan un poquito la vida más fácil a nosotros los seres humanos, ¿verdad? Un ejemplo de este tipo de sustancias que crean las industrias químicas, por ejemplo, es los fertilizantes. Los fertilizantes son aquellos que sirven, chicos, para de alguna manera potenciar el crecimiento de plantas, potenciar el crecimiento de granos, de semillas, para tratar la tierra, sobre todo para el sector agrícola, ¿no? Estos fertilizantes se obtienen a través de la combinación de compuestos químicos que podemos encontrar dentro de los elementos naturales o bien que podemos crear a través de elementos sintéticos, ¿no? Otro de los materiales que también se encarga de crear la industria de tipo química son los ácidos. Los ácidos tienen diferentes utilidades, desde deshacer materiales, desde desaparecer cierto tipo de materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Ácidos como por ejemplo el que utilizamos más en casa y con el que estamos familiarizados, el ácido muriático, ¿no? El ácido muriático generalmente las amas de casa lo utilizan para limpiar baños, para quitar manchas que han estado impregnadas por mucho tiempo. Entonces, este ácido muriático es producto del sector químico o del tipo de industria químico. ¿A través de qué? Pues de la combinación de materiales que pueden ser naturales o sintéticos, ¿ok? También encontramos materiales como las pinturas con las que pintamos nuestra casa, las pinturas para pintar inmuebles, para pintar edificaciones, pues también son compuestos químicos, ¿verdad? Que se combinan para poder realizar una sustancia que provoque que se pueda pintar y proteger la pared de las edificaciones o de los lugares donde vivimos. También están los cosméticos, chicas, las que utilizamos, los que utilizamos cosméticos como el polvo compacto, como las sombras, como los delineadores, los labiales, los geles para ceja, todos esos cosméticos que nosotros utilizamos son producto de una investigación química y de experimentaciones químicas y los produce por tanto la industria química a través de la diferente combinación de elementos, ya sean naturales o sintéticos. Los conservantes también, chicos, los conservadores también son de alguna manera producto de la industria química que combina alimentos que combina materiales para que los alimentos se puedan conservar. Aquí quiero hacerles una aclaración, chicos. Hay industrias que se sirven de otras
para poder crear sus productos. Es decir, hay industrias que necesitan los servicios de otras industrias para crear sus productos. Por ejemplo, las industrias alimenticias que crean alimentos para que puedan ser consumidos muchas veces utilizan los servicios de las industrias químicas para que las industrias químicas les puedan crear conservadores que permitan mantener por más tiempo los alimentos y por ende sacarlos a venta y que los consumidores los puedan consumir, ¿no? Como por ejemplo el atún, que tiene conservadores, la mayonesa, todo producto enlatado contiene conservadores. Entonces, ¿qué industria se encarga de proveer a las industrias alimenticias de estos conservadores? Pues las industrias de tipo químicas, ¿verdad? También las industrias de tipo químicas realizan explosivos, chicos, que no son tan divertidos, pero que sin embargo sí son muy útiles, por ejemplo, en la demolición de edificios, etcétera, etcétera, ¿no? También está la industria petroquímica, que es una combinación de química y petróleo, chicos. Entonces, desde ahí podemos saber a qué se dedica este tipo de industria, las industrias petroquímicas, ¿verdad? Desde que conocemos esta combinación de química y petróleo. Bueno, las industrias petroquímicas son una rama de las industrias químicas que se ocupan de transformar todos los recursos sacados del petróleo, ¿no? Obtener diversos productos a través de los hidrocarburos, es decir, se obtiene a través de estos hidrocarburos, pues el petróleo, el gas natural, etcétera, etcétera, ¿no? Otra de las industrias que podemos encontrar dentro de nuestro territorio nacional es el tipo de industria textil. La palabra textil, pues sí, ya estamos muy familiarizadas con ellas y pues ya sabemos más o menos a qué se refiere, ¿verdad? La industria textil pues se refiere a la fabricación de prendas, de tela, hilado, tejido, confección de artículos de vestimenta que contengan tela, ¿verdad? Se encargan de, por ejemplo, producir las fibras que componen las telas, ya sean naturales o sintéticas, ¿sale? La industria textil se ocupa de producir las telas con las que realizan nuestra ropa. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en nuestra ropa una etiquetita que dice, por ejemplo, 100% algodón, 50% poliéster, 50% algodón o 50% algodón, 25% poliéster y 25% fibra sintética, no sé. Estas etiquetitas nos indican de qué materiales están hechas nuestra ropa y esos materiales con los que están hechos nuestras ropas pues se encarga de producirlos las industrias de tipo textil. Ahora bien, chicos, vamos con un tipo de industria que es una de las más importantes dentro de nuestro país, ¿no? Porque es genera una gran derrama económica y además es una de las industrias con más presencia dentro de nuestro país, que son la industria automotriz o el tipo de industria automotriz, chicos. ¿Qué pasa con la industria automotriz? La industria automotriz tiene que ver con todos los procesos que involucran la producción de automóviles, desde su diseño, desarrollo, fabricación, ensamblaje y comercialización y venta. Diseño, desarrollo, ensamblaje, comercialización y venta. No es solamente de tener un auto y ya, ¿no? Incluye todos estos procesos. Es una de las industrias que más derramas económicas genera en nuestro país porque en los diferentes procesos por los que pasa la industria automotriz genera un conjunto de empleos muy importante. ¿Por qué? Porque la industria automotriz se ocupa muchísimo la mano de obra, sobre todo para el ensamblaje de las piezas de los automóviles, porque las máquinas aún no tienen la precisión para realizar estos ensamblajes de piezas tan pequeñas de manera adecuada. Entonces se utiliza muchísimo la mano de obra directa en este tipo de industrias y por eso es que es tan importante y deja tanta derrama económica dentro de nuestro país, chicos. Otro tipo de industria que tal vez no tiene tanto auge en nuestro país, pero que también existe, es la industria armamentística. Esta industria, como su nombre lo indica, pues
se encarga de la producción y creación de todas las armas de las fuerzas militares, ¿sale? Pistolas, rifles, bueno, yo no sé de armas, pero se encarga de la fabricación y el diseño de todas las armas que sean sobre todo para uso militar. En México, pues la distribución de armas de uso militar para los particulares o para los civiles está prohibida, ¿no? Solamente las armas de uso militar son exclusivamente del ejército, ningún civil las puede tener. Y la industria informática, que como su nombre lo indica, pues se encarga precisamente de la creación y producción de partes de un computador, de una computadora, se encarga de accesorios, partes de la computadora, incluso de producir computadoras. La industria mecánica también es una de las industrias con mucha presencia dentro de nuestro país. La industria mecánica que se encarga de producir partes de máquinas, repuestos de las máquinas, herramientas de reparación, etcétera, etcétera, ¿no? La industria de la peletería, que se dedica al trabajo de los pieles animales, a transformar las pieles de animales en calzado, ropa, etcétera, etcétera, ¿no? Algo que vemos muy grotesco, pero que en la realidad sucede. Por ejemplo, si vamos a Guanajuato, creo que es donde más tiene auge esto de los zapatos de pieles de animales y etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, hasta aquí vamos a terminar los tipos de industria, chicos. Vimos varios tipos de industria, vimos industrias alimenticias, vimos industrias farmacéuticas, vimos industrias siderúrgicas, industrias metalúrgicas, industrias químicas, petroquímicas, textiles, automotriz, armamentística, vimos también industria informática, industria mecánica, industria de la peletería, así que ya hemos visto varios tipos de industria, chicos. Bueno, ahora vamos a concluir, ya que hemos visto todas las actividades económicas que realiza todos los sectores de la actividad económica. Nos faltó ver el sector terciario, de la actividad económica. El sector terciario en la que se divide la actividad económica de nuestro país se le lleva a la producción de servicios, ¿sale? Lo que tiene que ver con el consumo de las mercancías y los servicios. Un ejemplo de este tipo de actividades. El sector terciario, les decía, chicos, que abarca actividades el ofrecimiento de servicios, ¿verdad? Como transporte, como turismo, como banca, como muchos de esos servicios que nosotros conocemos. Les voy a mencionar mencionar pues las actividades del sector terciario que mayor afluencia tienen en México, porque lo que nos interesa pues es conocer cómo se encuentra la situación económica de nuestro país y cómo es que el país produce su crecimiento y su riqueza económica, ¿ok? Entre estas actividades, chicos, de México sobresale el turismo, el comercio, la banca, las telecomunicaciones, el transporte, la salud, la educación, el entretenimiento, etcétera. Vamos a hablar de estas 8. Vamos a empezar precisamente por el turismo. El turismo es la actividad a través de la cual miembros de una misma población antes de empezar a hablar del turismo, quiero decirles que hay turismo nacional y turismo internacional. Vamos a hablar primeramente de qué es el turismo. El turismo es el proceso o la actividad a través de la cual una persona viaja y visita otros lugares de los que no habita, ¿no? Lugares ajenos a el lugar que habita normalmente. El turismo nacional hace referencia a las personas que son de una misma nacionalidad, pero que visitan o que viajan a lugares que son de la propia república, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de turismo nacional es que si yo, que soy de Chiapas, de Tapachula, viajo a San Cristóbal, ¿no? Soy turismo nacional porque estoy viajando en la misma circunscripción que ocupa mi territorio nacional. O si yo vivo en Tapachula y me voy a la Ciudad de México,
lo mismo, ¿verdad? Ese es turismo nacional porque las personas de una misma nacionalidad visitan lugares ajenos a donde viven de la misma república, ¿ok? Y si nos vamos entonces al turismo internacional, el turismo internacional es cuando un extranjero visita un país ajeno, ¿no? O un extranjero visita un país distinto al de su nacionalidad, obviamente, ¿no? Entonces ahí sería turismo internacional. El turismo es una de las actividades con mayor derrama económica dentro de nuestro país porque en México el sector turístico es la cuarta fuente de ingresos totales en nuestro país. Entonces, han de imaginarse ustedes cómo se vio afectado nuestro país con esto de la pandemia del COVID, ¿no? Porque se cerró todo esto de turismo, varios países, México no, pero varios países cerraron sus fronteras con la finalidad pues de que nadie visitara otros países por el riesgo de contagio. Entonces ustedes se han de imaginar cómo México se vio afectado con esto de la pandemia a más de un año ya de que está sucedido, pues el turismo significa la cuarta fuente de ingresos totales de nuestro país. México es el octavo país más visitado del mundo, ¿sale? Con 20 millones de turistas al año. Repito, México es el octavo país más visitado del mundo con más de 20 millones de turistas al año. No vamos lejos, chicos. Si ustedes alguna vez han ido a San Cristóbal, en San Cristóbal hay turistas todo el año, todos los días del año, todas las épocas del año. Si nosotros vamos, ahorita pues no he ido con lo de la pandemia menos, no sé si hay o no hay turista, pero generalmente y normalmente San Cristóbal hay turismo todos los años, sobre todo turismo extranjero y turismo nacional también, ¿no? Entonces, para que se den cuenta la importancia que tiene este sector terciario económico del turismo en nuestro país. Otra de las actividades que lleva a cabo nuestro país también es el comercio. Por ejemplo, nosotros que somos frontera, una de nuestras principales actividades productivas y económicas es el comercio. Las personas, por ejemplo, de Guatemala vienen a comprar a nuestro país y eso genera una derrama económica. El comercio, pues, es la compra y venta de cualquier tipo de bienes o servicios que estén dentro del comercio, el intercambio de bienes o servicios que estén dentro del comercio y que sean por ende comerciables, ¿no? Entonces, el comercio también es una de las grandes actividades económicas de nuestro país porque al estar en varios estados de nuestro país situados en frontera, pues esto genera el intercambio de bienes y servicios y pues de alguna manera promueve el comercio internacional, ¿no? La banca también es una de las grandes actividades económicas de nuestro país. Podemos, por ejemplo, visualizar que aquí en México existen diferentes tipos de bancos. Está HCBC, Bancomer, Bancoppel, Banco Azteca, Santander, Scotiabank, bueno, un montón de bancos, no cabería yo creo hoy de decir cuántos bancos hay en México porque Compartamos también es banco. Entonces hay muchísimos bancos en México. ¿Por qué? Porque esto genera un intercambio y un movimiento económico constante. Entonces en México también es uno de las grandes actividades del sector terciario que realizamos como país. Las telecomunicaciones también son una actividad del sector terciario muy importante en nuestro país. Las telecomunicaciones tienen que ver con todos los productos y servicios que nos permiten de alguna manera estar en comunicación con todas las personas, con todo nuestro entorno social. Por ejemplo, las telefonías móviles, las telefonías de internet, todas esas son telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque nos permiten comunicarnos aún estando lejos o aún estando a distancia. También es una de las grandes derramas económicas de nuestro país. Las telecomunicaciones son generalmente nuevas. Antes solo existía Telmex y esta tenía el monopolio de toda la telecomunicación en nuestro país. Hoy ya no. Hoy existe Telmex, existe Yusacell, existe
Movistar, existe pues un montón de empresas. Las telecomunicaciones también tienen que ver con las empresas televisoras, TV Azteca, AMAS, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy en día pues tenemos una telecomunicación muy amplia. Muchas empresas han decidido invertir en este tipo de servicios en nuestro país, entonces es muy interesante ver cómo hemos crecido en esta situación, ¿no? El transporte, chicos, también es una de las actividades económicas con mayor afluencia en México. En México, el transporte deja grandes derramas económicas a nuestro país. Todos los transportes pagan impuestos, todos los transportes generan ganancias, desde el metro, metrobús, colectivo, microbús, todo lo que tomemos y que sea transporte, aviones, todo son parte de del sector de transporte que ofrece el servicio de trasladarnos de un lugar a otro, ¿verdad? La salud también es uno de de las actividades económicas terciarias que generan una gran derrama dentro de nuestro país. La salud también, hay hospitales privados y públicos. Los hospitales públicos generalmente se paga una cuota de recuperación para que podamos ser atendidos. En los hospitales privados todo el gasto corre por nosotros, ¿verdad? También la educación es uno de los sectores que genera mayor ingreso en nuestro país, de los sectores terciarios que mayor ingreso generan en nuestro país. Recordemos que en México la educación también puede ser impartida por particulares. De hecho, en su caso, la educación que ustedes llevan, que ustedes cursan, es impartida por una institución particular que se llama Universidad del Tacaná, ¿verdad? Entonces, pues el sector privado de la educación deja muchas ramas económicas a nuestro país. Por ejemplo, si hacemos memoria de cuántas escuelas particulares hay en nuestro país, pues en nuestro municipio, pues son muchas, desde preescolar, primaria, secundaria, media superior y nivel superior, como la que están cruzando ustedes, ¿verdad? Y bueno, chicos, el entretenimiento también, la industria del entretenimiento, teatro, obras de teatro, conciertos, actividades de artes, todo eso que entretiene, que ocupa nuestra parte de ocio y que de alguna manera es para entretenernos, también forma parte de este sector terciario de producción de servicios y genera una gran derrama económica del país. Sin embargo, de todas estas actividades que mencionamos, la que se lleva el premio, la que mayor derrama económica genera en nuestro país es, ¿cuál creen ustedes? El turismo, chicos. El turismo es la actividad que mayor derrama económica genera en nuestro país, por ello la importancia de la misma. Lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy, chicos. Ha sido un gusto enorme saludarlos a través de esta videoclase, chicos. Espero que hayan entendido a los temas que vimos el día de hoy. Cualquier duda, no duden en decirme. Con mucho gusto se las resuelvo. Además de que siempre pueden volver a reproducir los videos. Vean los videos, chicos. Vean las clases que les mando. Les va a ayudar de mucho para, pues, llevar a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje de manera adecuada, chicos, para que ustedes puedan verse beneficiados de este proceso de educación. En educación a distancia, recuerden que es 50% el maestro y 50% el estudiante, así que vean los videos, motívense, chicos, y bueno, nos vemos la próxima clase, cuídense.